Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, a esta serie de estudios basados en el Evangelio de según San Marcos. Vamos a terminar en esta ocasión el milagro del endemoniado gadareno y continuaremos con otros dos milagros que hizo el Señor Jesucristo allá en la región de Galilea. En esta vamos a ver la parte 3 de los milagros de Jesús demuestran su poder soberano. Que el Espíritu Santo nos ayude para que cada una de estas lecciones fortalezcan nuestra fe, nos hagan sentar bases firmes de nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados hermanos, que sean de provecho estas lecciones para su vida espiritual, es nuestra oración. Así que abra su Biblia y busque por favor el capítulo 5 de Marcos y vamos a estudiar los versículos del 18 al 34 porque nos vamos a enfocar en uno de los milagros que realizó el Señor Jesús, posiblemente en Capernaum, en el caso de una mujer enferma. Entonces, se ve también, como se ve también el inicio de la petición de Jairo en favor de su hija. Por eso es que nuestra verdad central dice así, que estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte y su respuesta a la fe sencilla. Vamos a ver entonces quiénes manifestaron esta fe y empezamos entonces con la culminación de este episodio del Señor Jesucristo allá en la región de Gadara. Nos queda como epílogo la petición del hombre restaurado. Y para ello vamos a leer los versículos del 18 al 20, los cuales dicen así. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A diferencia de los habitantes locales de esa ciudad de Quersa, llamada actualmente, leemos el versículo 17, lo rescatamos de nuestra lección anterior, porque los habitantes de esa ciudad comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Eso dice el versículo 17. Entonces, a diferencia de estos habitantes que querían echar fuera a Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Los milagros de Jesús ahuyentaban a algunos, como los habitantes de Gadara, y atraían a otros. Las palabras estar con él recuerdan una cláusula similar en el 3:14, porque dice aquí, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto quiere decir que nos da la idea que esta persona ya en su juicio cabal quería convertirse en uno de los discípulos que seguía a Jesús. Entonces, estas palabras describen uno de los propósitos para los cuales Jesús llamó a los 12. Es en este sentido que Jesús rechazó la petición de aquel hombre.
Jesús le dijo que se fuera a su casa. Acuérdense que casa y familia representan lo mismo. Entonces, por eso cuando Jesús le dice, vete a tu casa, se está refiriendo a que fuera con su familia inmediata. Y a los tuyos, es decir, los suyos, se refiere a los de su pueblo, de quienes había estado alejado, y que les contara todo lo que el Señor, el Dios Altísimo, había hecho por él y cómo había tenido misericordia de él. Aquel hombre obedeció y comenzó a publicar de acuerdo al versículo 20, como acabamos de leer, empezó a publicar en ese conjunto de ciudades que ya fue mencionado desde el estudio anterior, que fue Decápolis. Habíamos dicho en la lección pasada que era un conjunto de 10 ciudades. Pues ahora aquí le tengo el listado de esas 10 ciudades. Miren que algunas se nos van a hacer conocidas. Escuche. Damasco, Rafaná, Hipos, Canata, Gadara, Esitópolis, Pella, Dión, Gerasa y Filadelfia. Entonces, toda esa región de Decápolis iba a ser el terreno, iba a ser el área donde esta persona que había sido rescatada de las garras de Satanás por el Señor Jesús, iba a decir todas esas cosas maravillosas que había hecho Jesús por él. Quienes lo oían se maravillaban. Y la palabra que aparece en griego es etaumazón, que significa asombrarse. Puesto que era un hombre gentil, este hombre era gentil, y su actividad de predicación se confinó a un área gentil, donde el Señor no era bienvenido, Jesús no le hizo su acostumbrada prohibición de guardar silencio. O sea, ¿se acuerdan? Repasamos, por ejemplo, en Marcos 1:44, que fue un estudio que ya tuvimos anteriormente, y dice así en esta ocasión. Y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. En este caso, entonces, le ordenó callar. Y en Marcos 7:36, que viene más adelante, dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Acuérdense que en este sentido, la idea de la prohibición era que había su tiempo en el cual el Señor Jesús se iba a manifestar y que tenía un programa, ¿verdad? Así que vemos aquí lo que, a diferencia de a estas personas que habían sido sanadas y que eran judías, a este gentil, al endemoniado, al que fue endemoniado gadareno, él le dijo, ve y habla con los tuyos, predícales. Muy bien. Recordemos entonces que Marcos, en su recopilación para realizar este evangelio, concentra en este capítulo 5 una buena cantidad de milagros. Ahora pues, los que tenemos aquí, vamos a ver completo el milagro de la mujer con hemorragia, o como le conocemos ya de manera ya histórica, con flujo de sangre, ¿verdad? Y la hija de Jairo. Así que vamos a considerar todo el resto de nuestra base bíblica, capítulo 5 de Marcos, de los versículos 21 al 34. Y entonces vamos a dosificar nuestro avance con esto. Primero veremos de los versículos 21 al 24 la petición
fervorosa de Jairo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Jesús y sus discípulos volvieron a la orilla occidental del mar de Galilea, probablemente a Capernaum. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa ciudad era el centro de operaciones de la obra evangelística del Señor Jesús allá en Galilea? Entonces, de la orilla oriental, donde estaba la ciudad de Gadara, se regresó a la orilla occidental, presumiblemente a Capernaum. Como había ocurrido antes en esta área, ya desde lejos veían al Señor Jesús, ¿verdad? Se reunió alrededor de Jesús una gran multitud mientras él estaba todavía en el mar. Aquí los vemos, ¿verdad? En los muelles, en la orilla. Dice, en esta ocasión, Jairo vino a Jesús. Por ser uno de los principales de la sinagoga, era un laico responsable de la administración física del edificio y de los servicios de adoración de esa sinagoga. Era un líder respetado en la comunidad. Con esto nos damos cuenta de que no todos los líderes religiosos mostraban hostilidad hacia Jesús. La pequeña y única, ¿verdad? De acuerdo a Lucas 8:42, porque usted sabe, amado hermano, que este par de milagros está tanto en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 8, donde usted puede ver la diferente manera o enfoque en que relatan los evangelios estos hechos. Miren lo que dice Lucas 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo le apretaba la compañía. O sea, en Lucas 8:42 dice que era su única hija y estaba agonizando. El tratamiento, el abordaje breve que el Evangelio de Mateo hace en griego de este evento, se cuentan las palabras y es tan breve como 135 palabras, mientras que Marcos usó 374, ¿sí? Casi exactamente el doble. Aclara su afirmación de que la niña ya había muerto. Mateo, en su evangelio, dice que cuando salió Jairo e iba a buscar apresuradamente a Jesús, ya la niña había fallecido. Miren lo que dice Mateo 9:18. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo: mi hija es muerta, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso dice la Reina Valera 60. Sí, que Jairo ya sabía que su hija había recién fallecido. Sin embargo, con su fe fuerte, fue y buscó al Señor Jesús. Humildemente, Jairo rogaba, así nos lo imaginamos, postrado,
rogaba mucho a Jesús que viniera y pusiera sus manos sobre ella para que fuera salva, es decir, que fuera librada de la muerte física y viviera. Jairo probablemente sabía acerca del poder de Jesús por haber tenido contactos previos con él. Si hacemos la idea, si aceptamos la idea de que estaba en Capernaum, bueno, podemos recordar lo que ocurrió en esa ciudad y que Marcos lo aborda enseguida en su capítulo 1. Recordamos este hecho. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él, y todos se maravillaban, de tal manera que se preguntaban entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que, debido a esto, Jairo sabía del poder del Señor Jesús y tenía confianza en que Él podría sanar a su hija. Mientras Jesús iba con Jairo, como podemos ver aquí, mientras Jesús iba con Jairo, aquí va el Señor Jesús, la multitud le rodeaba y le apretaba. Literalmente podemos decir este término, estrujaban, de sinclivó. En el versículo 31 podemos ver que se utiliza el mismo término, en donde, y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, la multitud, pues, le estrujaba. Ese término en español nos da una idea más cercana acerca del contacto físico que había entre las personas que acompañaban al Señor Jesús. Muy bien, ahora leeremos los versículos del 25 hasta el 34, que dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer anónima que se encontraba en una condición incurable se unió a la multitud. Desde hacía, decimos en tiempo hermanos, 12 años padecía de flujo de sangre. Este pudo haber sido un desorden menstrual crónico. 12 años definitivamente que era crónico. Su condición la hacía ritualmente inmunda. Y para corroborar esto, buscamos en nuestras Biblias Levítico capítulo 15, versículo 25 al 27, en donde leemos: Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Entonces, su condición ritualmente inmunda la excluía de tener relaciones sociales con su familia normales, pues cualquiera que entrara en contacto con ella quedaría inmundo. Ella había sufrido mucho a causa de varios tratamientos de aquel entonces, ¿verdad?, que muchos médicos le habían dado. Había gastado todo lo que tenía en un intento desesperado de recuperarse, y nada había hecho efecto. Y como dice la palabra, antes iba empeorando. Pero había oído hablar del poder sanador de Jesús, lo que hizo que su fe creciera. Vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. Esto está descrito en el versículo 27. Así lo vemos. Quizá lo concibe así este artista de temas bíblicos, en donde toca el manto del Señor Jesús, quizá cuando él iba por unas escaleras, ¿verdad? Tocó su... O como lo vemos aquí, ¿verdad? Por detrás va y toca su manto. Ella hizo esto a pesar de su condición de inmundicia y con el deseo de evitar una manifestación pública de su mal que le causaría vergüenza. Quizá a las hermanas jóvenes de ahora se le haría un poco aumentado este sentimiento de vergüenza, porque ahora hay mucha apertura. Sin embargo, todavía a muchas de nosotras en nuestra juventud era terrible que alguien se diera cuenta que estaba en su periodo, ¿verdad? Entonces se decía a sí misma esta mujer que si tocaba tan solamente el borde de su manto, sería salva y luego podría escurrirse sin ser vista. Tal vez, estamos suponiendo, tal vez su fe estaba mezclada con una noción popular de que un sanador tenía poder en sus ropas, o quizá conocía a alguien que había sido sanado de esa manera
como lo describen en Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando la mujer tocó el vestido de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió. Y aquí, en donde se dice y sintió, el verbo en griego es ginosko, que significa conocer por experiencia, y sintió por una sensación física en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La sanidad ocurrió sin una participación evidente de Jesús. Luego Jesús supo en sí mismo el poder que había salido de él, o más literalmente, el poder de él que había salido. Consciente de cómo había ocurrido el milagro, Jesús, volviéndose, dijo, a ver, completemos esta frase que viene en el versículo 30. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Él quería establecer una relación con esa persona sanada, pero que estuviera libre de nociones mágicas. La pregunta de Jesús pareció absurda a sus discípulos porque la muchedumbre lo estaba apretando. Esto enfatizó la habilidad de Jesús para distinguir el toque de alguien que con fe esperaba sanidad del toque inadvertido de los que lo apretaban, ¿verdad? Podía distinguir el Señor Jesús esos dos diferentes contactos que tenían con él. Así pues, por ello, se detiene en esa caminata hacia la casa de Jairo, y es cuando él pregunta que quién lo había tocado. Jesús miraba alrededor a la gente que lo rodeaba para ver quién lo había tocado de esa manera. Por supuesto que el Señor Jesús sabía quién es, pero, como dice aquí, la mujer, la única que comprendió la pregunta de Jesús, vino humildemente y temblando porque sabía lo que había sido hecho, con valor y gratitud le dijo todo a Jesús. El título afectivo, el título consolador que viene en el versículo 34, esa forma tan tierna que el Señor Jesús le dice a ella, porque claramente el Señor Jesús se daba cuenta de su temor, de cómo estaba temblando, le dice, fíjense bien hermanos, de una manera que es única en los evangelios, porque le dice, hija, indica su nueva relación con Jesús. Jesús atribuyó su sanidad a su, y dice claramente, tu fe, ¿verdad? Le dice, tu fe te ha hecho salva. Y no al toque del vestido. Fue la fe la que impulsó para que tocara el borde del vestido. Su fe la hizo salva porque la llevó a buscar sanidad de Jesús. Le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Por supuesto que le quedaba ese adjetivo calificativo. Era un azote
12 años padeciendo esta enfermedad. Esto le aseguró a ella que su sanidad era completa y permanente. Y hacemos una pausa para que, Dios mediante, en la próxima semana demos conclusión a el episodio milagroso de la hija de Jairo. Por lo pronto tenemos esta aplicación de estudio. Dice nuestro hermano Matthew Henry en su comentario bíblico: como los actos secretos de pecado, así los actos secretos de fe son conocidos por el Señor Jesús, por su omnisciencia, de que todo lo conoce y que todo lo ve. La mujer dijo toda la verdad. Es la voluntad de Cristo que su pueblo sea consolado, y Él tiene el poder para mandar consuelo a los espíritus turbados. Así que esta mujer, allí, en el momento en que ella está confesando la verdad, está diciendo la verdad, entonces el Señor la consuela diciéndole, hija. Y de esta manera, no tan solo obtuvo sanidad para su cuerpo, sino también tuvo salvación para su alma. Gloria a Dios. Su misericordia es para siempre. Y aquí vemos nuevamente el poder del Señor Jesús, su misericordia, su bondad, su omnisciencia. Gracias a Dios por Él. Que el Señor les bendiga y Dios mediante nos veremos para seguir conociendo los milagros del Señor Jesús. Dios les bendiga.